En este tercer espacio los quiero invitar para que hagamos un ejercicio práctico. Es decir, que tomemos un texto y lo vamos a tomar desde el Nuevo Testamento y tratemos pues de hacer un acercamiento. Y de manera particular es un acercamiento contextual a este texto bíblico. Y el texto es el siguiente. Así que si de pronto quieren tomar sus Biblias y lo pueden tener a medida que van escuchando lo que yo voy diciendo en el video, pues sería muy práctico y podríamos sacar pues otras interpretaciones. El texto es el de la mujer cananea o de la mujer sirofenicia y tomado de Marcos en el capítulo 7, versículo 24 al 31. Así que si aquí en este momento ustedes quisieran parar el video, lean el texto. Dense unos minutos para leer el texto bíblico y luego lo retomamos con la interpretación que yo les voy a sugerir. Es una interpretación, es una manera de acercarse al texto, por eso les digo desde un acercamiento contextual. Me parece interesante poder realizar una profundización acerca de este relato bíblico que se presta pastoralmente para hacer una invitación al cambio de mentalidad y a la apertura al otro, diferente por su cultura, su raza y su género. Tanto el texto de la sanación del criado del centurión en Capharnaún como el de la sanación de la hija de la sirofenicia son dos pasajes evangélicos que pudieron ser obra de los partidarios de la predicación en medio de los gentiles. En principio se pone de manifiesto que en Jerusalén no se concibió como tarea la misión de los gentiles. Es decir, dos facciones existieron en la iglesia primitiva. Quienes veían que solo los llegados del judaísmo podían hacer parte de las filas cristianas y quienes veían que también podían integrarse a la comunidad cristiana los que venían de otras tradiciones, los llamados paganos, gentiles, griegos, o como en este caso, la mujer sirofenicia, que es una mujer cananea que habita en el norte, en una región donde no habla ni la misma lengua, ni tiene las mismas tradiciones que los judíos de la parte tradicional, diríamos, de Israel o de Palestina. A partir de una sencilla presentación de la configuración del pasaje y del análisis del texto, dándole relieve a la sentencia en boca de Jesús, trataremos de darnos algunos elementos válidos para nuestra acción pastoral hoy. El texto de la sirofenicia es de gran actualidad en un mundo plural como el nuestro. Observen bien los versículos 24 y 31, el inicio y el final. Ellos hablan de la región de Tiro y forman una inclusión, lo que llamamos nosotros en exégesis bíblica una inclusión, donde inicia el texto, así termina, situándonos en esta región pagana de Siria o de Fenicia, Sirofenicia. Siguen los versículos, de nuevo uniendo arriba y abajo, versículos 25 y 30. Estamos haciendo una exégesis, diríamos, acercándonos con una forma quiástica para estudiar el texto. Entonces, los versículos 25 y 30 que comentan la situación de la niña antes y después del diálogo entre Jesús y la madre, o del litigio, como dirían algunos exégetas. Luego vienen los versículos 26 y 29, que hablan de la petición de expulsar el demonio cuando la madre le pide a Jesús, y el versículo 29 del demonio ya expulsado. Y por último vienen los versículos 27 y 28, que constituyen el centro del relato, en los que las palabras de Jesús son reutilizadas por la mujer. La comunidad palestinense representa los primeros, los hijos y los merecedores del pan, mientras que los provenientes de la comunidad helenística, de la comunidad griega, son los de después, los niños, y a los que les corresponderían las migajas. Este pasaje, si ustedes se fijan bien, viene después de un litigio haláquico, es decir, sobre las leyes judías, en el que Marcos
desea continuar insistiendo sobre el tema de la pureza que divide a judíos y gentiles. En este caso, Marcos emplea su estilo preferido de narración fundante y desde ese fondo ofrece un milagro de Jesús que rompe los esquemas anteriores de la vida del pueblo judío, abriendo el camino de la universalidad eclesial para sus discípulos. Este pasaje se sitúa en la sección más amplia de capítulo 4, del versículo 35 hasta el capítulo 8, versículo 26 de Marcos, construido sobre la dinámica de las entradas y salidas de Jesús y sus discípulos entre las regiones judías y paganas, donde las dos orillas del lago de Galilea juegan un papel preponderante. La orilla izquierda siempre será judía y la orilla derecha siempre será el territorio de los paganos. La región limítrofe donde Marcos coloca la escena es una zona de conflicto. Ubíquense bien en un mapa y ubiquen dónde queda dónde se ubica el texto de la Sirofenicia y van a ver que estamos en una zona de conflicto entre la parte oriental pagana, la parte occidental judía. Es una zona donde vamos a ver que todo lo que tiene que ver con las tradiciones judías, pues pueden crear problemas entre judíos y paganos, sobre todo lo que tiene que ver con los rituales de pureza, con lo puro y lo impuro. Podemos decir que lo esencial de este pasaje no es la curación de la hija de la Sirofenicia. Este hecho pasa a ser secundario. Lo importante aquí es el comportamiento de Jesús que se desarrolla en el diálogo. La escena se desarrolla como una especie de litigio, de discusión entre Jesús y la mujer. Pero a la diferencia de otros litigios en los que él sale vencedor, en este caso, fíjense bien, Jesús resulta vencido por la mujer, porque la mujer es capaz de cambiar el discurso de Jesús, retomando las palabras de Jesús. Se dice que es una mujer que utiliza muy bien las reglas de la retórica, porque en pocas frases, en pocas palabras, termina convenciendo a Jesús. Voy a referirme en este momento a ese conflicto entre judíos y paganos en la frontera. Hay que considerar la curación de una niña enferma, aunque pagana, como si se le quitara a otro el pan, porque eso daría a entender el texto bíblico. En contestación a esta pregunta, cabe hacer dos reflexiones. La metáfora del pan puede obedecer a que la comida en común daba pie en ocasiones a debatir la relación entre paganos y judíos. Una versión tardía de esta perícopa, en las homilías que son llamadas pseudoclementinas, indica que se pudo entender la perícopa en estos términos, abro comillas. Vive entre nosotros una mujer llamada Justa, una sirofenicia cananea de origen, cuya hija sufría una grave enfermedad y acudió también a nuestro Señor con gritos y súplicas para que sanara a su hija. Pero él, a pesar de nuestros ruegos, dijo: no está permitido sanar a los paganos, que se parecen a los perros, en que necesitan comer y tratan de conseguirlo, porque la mesa del reino está reservada para los hijos de Israel. Cierro comillas. Ella, al oír esto, quiso participar de la mesa como un perro y comer de las migajas caídas. Dejó de un lado su tradición, comiendo del mismo modo que los hijos del reino, y logró, como deseaba, la curación de su hija. Con estas palabras termina esa homilía pseudoclementina. Pero todo el énfasis de la homilía está en poner en discusión, diríamos, la acogida de los paganos a la mesa de los judíos. Parece que Marcos quiso entender así el relato, pues sitúa este pasaje entre la primera y la segunda multiplicación de los panes. La primera tuvo lugar en territorio judío, fíjense bien en el capítulo 6 de Marcos.
La primera multiplicación de los panes se realiza en la orilla del lago del lado judío, mientras que la segunda multiplicación de los panes, que está en el capítulo 8, se realiza atravesando el lago, al otro lado, en la zona de los paganos, en la zona de los griegos. Al parecer, el relato va más allá de las relaciones entre cristianos venidos del judaísmo y cristianos venidos del paganismo, ambos dentro de la comunidad palestinense, y lleva más bien a observar las relaciones conflictivas entre judíos y paganos en la región limítrofe de Tiro y Galilea. Es decir, el problema que podía existir entre la gente de Tiro y la gente de Galilea. Esta coyuntura histórica conduce a profundizar en las diversas situaciones relacionadas con judíos y paganos en la región. Circunstancias étnicas, culturales, lingüísticas, sociales, económicas, políticas y relaciones psicosociales entre estos dos grupos. Este estudio contextual es previo a la exégesis y facilita la comprensión del texto. Lo importante es saber que el milagro no es la curación a distancia, sino que el milagro es el acortar distancias entre los pueblos. Un corto video como este no nos permite abarcar todos estos aspectos, pero se puede sugerir que un estudio detallado lleva a afirmar que el relato es de origen palestino y requiere un narrador y unos oyentes familiarizados con la situación. Puede que el relato tenga un núcleo histórico, puede que sea histórico, o puede que no, pero lo que el texto quiere hacernos reflexionar o quiere conducirnos a que pensemos y meditemos es en las relaciones entre los paganos y entre los judíos, entre dos pueblos que quieren seguir a Jesús y que se van a encontrar divididos por sus diferencias étnicas, raciales, lingüísticas, como lo decía hace un momento. Voy a avanzar ahora un poco a lo que sería lo de los cachorros. ¿Por qué el nombre de cachorros? ¿Por qué nos encontramos con que la palabra los cachorritos o los perritos aparece en nuestra Biblia? Porque esa era una manera propia de nombrar o de designar a los paganos, a la gente que no era del grupo judío. Así que era normal decirle a la gente que habitaba más allá de la frontera, perro, perritos, cachorritos. Tendría una connotación muy distinta a la que podríamos darle hoy. Pero ¿qué hace Jesús en el texto bíblico? Invita, o también diríamos al final cómo termina la situación, termina invitando a que los cachorritos coman de lo que los niños dejan caer, porque el texto bíblico insinúa que hay una relación cercana entre los cachorritos y los niños. Si los judíos se hacen niños, como lo indican varios textos bíblicos cuando nos invitan a hacernos como niños, es más fácil que entren en relación con quienes vienen de otras tradiciones. Cuando nos creemos muy adultos y muy mayores, es más difícil entablar conversación con otros, pero los niños entablan más fácilmente conversación con quienes no son de su propio grupo étnico. Así que esa es una de las invitaciones que hace el texto bíblico, a abrirnos como niños al encuentro de aquel que es diferente a nosotros. Pero también encontramos algo interesante en el texto, y es que a partir de aquí Jesús se abre a la misión universal. Podría ser que Jesús también tuviera la misma mentalidad de su pueblo. El anuncio del reino es única y exclusivamente para nosotros los judíos, pero que una mujer sirofenicia lo haya invitado a abrirse a la universalidad es posible. Es posible. Marcos y los evangelistas pues dejan esto escrito en los textos evangélicos y nos invitan a pensar en la fuerza poderosa de la palabra que tiene la mujer, de la palabra en boca de la mujer y de la mujer pagana, que se constituye de esta manera
en la partera de la universalidad de Jesús. Dicen muchos que ella es la que da a luz a un Jesús universal, a un Jesús que piensa también en aquellos que están más allá de las fronteras. Porque si ustedes observan el relato bíblico, dice que después de que Jesús salió de la región de Ciro-Fenicia, atravesó el lago hacia la ciudad pagana y allí entró en la Decápolis. Otra vez de nuevo, territorio pagano, territorio griego, y allí realizó algunos signos. Así que un texto bíblico como este puede invitarnos a nosotros también contextualmente en nuestro momento a abrirnos a todos aquellos que son diferentes de nosotros. Pero para ello necesitamos acercarnos a su territorio, escucharlos, entablar un diálogo para que se pueda producir un cambio. Yo los invito para que al acercarse a los textos desde el acercamiento contextual se fijen bien en todo lo que es lo social, lo étnico, lo lingüístico, porque solo desde allí podemos comprender la realidad de los textos bíblicos y las pretensiones de los evangelistas, sus invitaciones, la invitación a abrirnos a los otros.